Te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos sobre cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesa de Ruth, psicóloga, agile coach y consultora organizacional, y estoy emocionadísima de presentarte a invitados excepcionales que nos inspirarán y entregarán herramientas prácticas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. Empecemos. Muy buenos días, tardes, noches, como siempre, a la hora que nos estén escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Menos Recursos, Más Humanos. Hoy tengo una invitada por segunda vez, ya vamos a entrar, porque ustedes solo la van a escuchar una, vamos a entrar en detalle de por qué estamos de nuevo con Ale acá. Ale Marcote es argentina, es autora del libro Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado y 20 preguntas infinitos aprendizajes. Además, Ale es fundadora de Aprender del Error, es coach ejecutiva y speaker especializada en el aprendizaje de errores y el síndrome del impostor. Muy bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Pau. Gracias por la invitación. Por fin lo pudimos concretar este espacio. Así que encantadísima de que conversemos. Maravilloso. Y vamos a ir a nuestro ping-pong de preguntas, que la idea es empezar a entrar en calorcito. No nos podemos decir que somos menos recursos más humanos, sino partimos conectando con la humanidad. Entonces te quiero invitar a responder la mayor cantidad de preguntas que puedas en 3 minutos y vamos a hacer un ping-pong. Yo pregunto, respondes. Si hay alguna que te incomoda, te quedas en blanco, lo que sea, simplemente di paso o siguiente o pasa palabra o lo que se te ocurra. ¿Te parece? Listo, dale. ¿Preparada? Dale, pongo mi cronómetro entonces. Ale, lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar Menos Recursos, Más Humanos. Uf, una nueva época, una nueva era, eso se me viene a la Buenísimo. mente. Genial. Para ti el mundo se divide entre... Las personas que son protagonistas del cambio y las que esperan que lo hagan otros. Genial, de acuerdo. Algo muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Creo que está cambiando, ¿no? Pero en muchos momentos he visto el tema de las jerarquías, del estatus, de yo soy y la chapa de quién soy. No de quién soy, sino del puesto que ocupo. Entonces, como eso dándole como un valor excepcional y lo he vivido desde afuera y de las organizaciones, pero también cuando estaba adentro, ¿no? Como de quién soy a partir del cargo. Creo que eso. Súper. ¿El peor consejo que escuchas a diario? Ay, estás ahí. Puedes pasar también. Paso y después lo descubrimos. Paso. Súper. ¿Qué es lo más humano que te ha tocado presenciar en las organizaciones? Bueno, ahí lo puedo orientar un poco al tema que trabajo, ¿no? De cuando las personas que lideran a los equipos se abren, comparten sus errores, bueno, trabajando el tema del síndrome del impostor, comparten estas experiencias en donde pueden mostrar que les da vergüenza también muchas veces del lugar donde están, que también se preguntan de por qué están ahí. Me parece, digo, tal vez no sea algo excepcional, pero venimos de una época donde eso no estaba permitido y Total. para las personas muchas veces les cuesta y lo hacen y me parece muy valioso para el equipo y bueno, y por supuesto una experiencia personal para ellos. Buenísimo, conectarse con la humanidad al final. Tal Uno cual. de los momentos más felices de tu vida y que te gustaría compartir. Yo creo que es muy difícil para mí un momento, pero siempre digo que cuando llegó la perra con la que vivo, o sea, mi compañera perruna, diría así, eh, desde ahí, bueno, y ahora tengo dos, pero es como que los momentos con ellas a mí me dan muchísima felicidad, entonces creo que no sería un momento concreto, pero son los momentos con ellas. Sí. Bacán, genial. Gracias por compartir. Una actitud que no tienes, pero que admiras de los demás. Una actitud o puede ser habilidad o algo así. También, también. También.
¿sabes que no sé si es que no tengo, pero siento que en este momento me cuesta? Y es el tema del foco y del foco fundamentalmente. Que lo tuve, esto es lo raro, lo he tenido y en mi época de estudiante y es como que ahora no logro encontrarlo y estoy en ese proceso. Buenísimo. Y No ahí sé no le si gustó nada. no le gustó, es que fue la campanita, perdón. La campanita del tiempo. La campanita pensó que tocarían el timbre. Bueno, esa fue la alarma. Ay, este episodio, ay, esta entrevista han estado llenas de lo que venimos a hablar. Ahora quiero comentar que con Ale, ya les decía, nos juntamos hace un par de semanas atrás, veníamos súper bien, no sé, unos 15 minutos de la entrevista, y nos damos cuenta, yo me doy cuenta, pongo una cara de 1000 metros, como si hubiera visto un fantasma, que la entrevista nos estaba grabando. Los 18, creo, episodios que tengo, jamás me había pasado. Y fue algo divertido, no podíamos después agendarlo, así que estamos hoy día haciéndola. Pero de eso también queremos hablar, del error, qué nos pasa con el error. Yo me sentí mal, pero ya de una, un poco conectado con la dice, vergüenza, ¿por qué me pasó esto? Es lo primero que aparece. Yo también trabajo con el error, también trabajo con la seguridad psicológica, con la vulnerabilidad, pero aún así aparece este crítico interno que te dice, oye, pero ¿cómo no lo previste? Mira, le hiciste perder el tiempo, ¿por qué te pasó esto? Entonces, si te tinca, ya que comentamos esto, había que comentarlo, por supuesto. Está muy Eh, bien, había que comentarlo. Comentemos entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de los errores, del fracaso, cómo llegaste ahí, cómo ves que esto está evolucionando o no dentro de las organizaciones y también como qué nos pasa cuando nos equivocamos y bueno, todas esas cosas que suceden. ¿Cómo llegué ahí? Yo siempre digo que soy una perfeccionista en recuperación, porque he tenido esta tendencia a la perfección y a sacarme 9 y 10 desde chica. Eh, y si bien es algo que me ha servido en muchos sentidos, también tuve un nivel de autoexigencia enorme y tengo, y por supuesto lo trabajo siempre, ¿no? Siempre digo que es una terapia constante mi trabajo. Pero bueno, entonces para mí los errores era algo que no estaba permitido, o sea, equivocarse o que te vaya mal en algo, no. eh, y bueno, y justamente el costo que tiene eso es de un sacrificio grande y de estar siempre esforzándose para que las cosas funcionen y todo eso. Entonces, yo trabajaba en relación de dependencia como contadora y bueno, hace más o menos 13 años, cuando falleció mi papá después de una enfermedad larga en la que yo dediqué bastante a cuidar y demás, ahí como que me empecé a replantear qué estoy haciendo. eh, Sentí que no podía seguir haciendo lo mismo que ya venía haciendo. Entonces empecé a estudiar coaching, empecé a hacer otras cosas, no tenía ninguna claridad de qué hacer. Eso lo quiero, siempre lo digo porque no es que, bueno, dije, hago otra cosa y tengo clarísimo qué hacer. No. Mm, Y de hecho me sentía bastante mal con eso, porque, bueno, también, mira, hablando de las voces, también recuerdo que escuchaba como algunas personas, bueno, pero ahora estás haciendo, no sé, se te ocurre ver si vas a hacer otra cosa, después que ya estudiaste, ya tenés, yo tenía 30, 31, 32 por esos años, ¿no? Y es como que estaban todos como más sentando cabeza, podríamos decir, de mis amistades y ya casándose, formando su familia, y yo estaba como, bueno, quiero otra cosa en mi vida. Y para algunos grupos de amigos eso no estaba muy, como, no estaba muy bueno. Entonces, para parte de mis conocidos, de mi familia también era como raro, te puedes pagar las vacaciones, o sea, tanto que... Y bueno, y finalmente yo terminé dejando mi trabajo en relación de dependencia, dejando de trabajar como contadora. Y bueno, ahí empecé a conectarme con justamente el tema de los errores y de los fracasos, pero más conceptualmente, porque ok. empecé a organizar en Buenos Aires unos eventos para que la gente hable de sus errores, de sus proyectos fallidos, un poco producto de esto, de ir a distintos lugares y que también todo el mundo hablaba de las cosas que le iba bien, y por lo menos lo que yo me encontraba es que al dar el salto era súper difícil. O sea, Ujú. dejar tu trabajo en relación de dependencia, tu sueldo a fin de mes, el bono que capaz ibas a cobrar por hacer cosas por tu cuenta, cuando no encontrabas quien te dé una reunión o te la daban
porque, bueno, te conocían, pero no porque te iban a contratar o lo que sea, pues yo estaba empezando en otra cosa, no es que estaba empezando en mi profesión que Claro. tenía X años de experiencia. Entonces, bueno, y ahí empecé a organizar esos eventos y esos eventos con los años tuvieron como mucha difusión. Al principio era como algo raro hablar de los errores, o sea, ¿quién va a querer? Primero, ¿quién quería venir a hablar? Poco Quería fancy. venir claro, ¿quién quería venir a escuchar eso? Pero bueno, después se fue haciendo algo interesante y algo como, era lo raro es porque era algo contracultural, pero empezó a tener mucho éxito. Y bueno, después comencé a trabajarlo ya por mi cuenta, como con Aprender del Error, que es mi marca, y ahí hacer talleres en las empresas, porque claro, yo lo que me di cuenta, como que me hacía mucho sentido a mí también eso, Mm, porque tenía que ver con la historia de mi vida de alguna forma. Y bueno, y después entonces el síndrome del impostor, que yo lo había sentido durante mi facultad, o sea, es algo que me ha acompañado, y conceptualmente lo empecé a incorporar también en los talleres, y porque está súper vinculado. Y bueno, y finalmente termino hoy, digo termino entre comillas, porque no uno va todo el tiempo haciendo algo diferente, pero hoy dando charlas y dando talleres sobre eso, que son temas que para mí han sido como un obstáculo, podríamos decir, y bueno, y lo fui reconvirtiendo. mm, mm. Diciendo que también tengo una historia bien parecida, también me siento una perfeccionista en rehabilitación. Y también como mucho del error, de no equivocarse, y eso también te impide experimentar, ¿no es cierto? Porque tengo que tener todo muy listo, todo muy preparado, todo muy perfecto, y al final como que uno cae en la parálisis por análisis, que te paraliza en vez de salir justamente por esas voces que atormentan, como la radio mente que te va hablando Claro, sí, sí. constantemente. Es que eso tiene que ver también mucho con esta creencia de la perfección, ¿no? De que, bueno, Exacto. hasta que no esté perfecto no lo voy a hacer, hasta que no escriba el texto impecable no lo voy a publicar en un blog. Y bueno, esa fue una de las cosas que yo me di cuenta por aquellos años que te decía que empecé a estudiar coaching, que empecé a hacer distintas cosas, un poco buscando, bueno, si no hago esto, ¿qué hago en mi vida, no? Ujú. Crisis existencial alrededor de los 30 en ese sentido, que ahora digo, qué joven era, pero viste que uno siempre se ve como, no es momento, ¿no? Ya estoy grande, bueno. Eh, pero bueno, pasaba eso, que yo sentía que como no me permitía que algo me vaya mal, por el alto nivel de autoexigencia, entonces tampoco podía dar un paso. Y ahí fue Ujú. como cuando empecé a trabajar realmente con conciencia estos temas, no antes, o sea, a partir de que hice digamos, mi maestría en coaching, que empecé a ver que no podía dar un salto y dejar mi trabajo si no me preguntaba qué me estaba pasando con eso y si no me arriesgaba, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa si, ¿no? En 6 meses no conseguí vender un coaching, un taller o algo? Y bueno, en 6 meses, no sé, volveré con mi currículum, una golpear una puerta, ¿no? Pero empezar a plantearme realmente que, bueno, me podía ir mal, pero necesitaba arriesgarme para probar qué pasaba. Y creo que ahí fue como esos primeros experimentos conscientes de, bueno, puede salir mal. Y lo que y volver ahí con el currículum bajo el brazo para decir, bueno, necesito seguir trabajando de contadora porque lo otro no funcionó. Así que bueno, nada, eso creo que fue uno de los primeros los experimentos conscientes que hice. Bacán. Ale, y hoy día nosotros hemos hablado que tenemos un factor relativamente común que tiene que ver esto como del perfeccionismo, ¿no es cierto?, de altos niveles, estándares de exigencia, pero en tu experiencia sientes que es algo que es transversal a todas las personas o hay más bien personas y tipos de personalidad o tiene que ver con una generación, en el fondo si nosotros pudiéramos caracterizar de alguna forma, si les pasa a todos por igual esto del error, ¿es algo cultural o es algo más bien eh, súper generalizado? ¿Cómo lo ves? Eh, Mira, yo cuando estaba buscando información sobre este tema para el libro, yo primero que pensé, bueno, probablemente el tema del perfeccionismo ahora esté afectando menos, porque desde mi percepción, quizás los más jóvenes están un poco más libres de ciertos prejuicios que podríamos tener eh, nosotras o gente más grande, ¿no? Como que ya tenemos un cierto recorrido. Y la verdad que me encontré que no, que los niveles de perfeccionismo están dando altos, o sea, como esta tendencia a buscar la perfección
se está incrementando en algún punto. Y esto está como muy impactado por las redes sociales y por los medios, porque tanto filtro, no tanto que tengo que buscar la foto en la que esté todo bien y que esté divina, y si no salí divina, la modifico hasta que quede como yo quiero, como los otros deberían verla. Bueno, está impactando en eso. A mí me llamó la atención, pero digamos tiene bastante lógica en ese sentido. Con lo cual, yo no trabajo tanto con gente muy joven, ni con niños, sino que trabajo en general con, diría, más 30, ¿no? Ok. Y sí, el perfeccionismo impacta esta idea de que tengo que hacer todo perfecto y demás, pero me llamó mucho la atención justamente esto, que no se está revirtiendo, sino que en los más jóvenes está afectando mucho las redes sociales y demás. Y creo que de algún punto nos termina afectando a todos, porque después estamos todos ahí en Instagram viéndonos y comparándonos con algunos modelos que son bastante poco realistas. Total. Sí, que no lo había visto desde ese punto de vista y claro, tú estás viendo una cara de la moneda. En general, uno no, y tampoco sé si sería tan positivo contar como el otro lado, digamos, que todos estuviéramos ventilando a lo mejor el lado no sé, más oscuro, más triste, más penoso, como gritándolo a los 20 vientos, pero claro, y el filtro es como bien simbólico también. Los filtros visuales en el fondo de la foto, los videos, también es bien simbólico de que, claro, cómo yo acomodo la realidad para que efectivamente muestre una imagen mucho mejor de la que soy. No sé si Sí, compartes ahí. sí, yo creo que capaz que sí estaría bueno que en las redes y en los distintos lugares se vea como esta variedad, como tal vez Sí. algo de la tristeza o algo, porque si no termina pareciendo lo mismo que pasa con los errores, que justamente como no los vemos, parece que no existen. Mm, mm. Entonces, es como la mayoría de los emprendimientos fracasa, pero sin embargo, lo que se crea es una imagen de, no, emprender está buenísimo, que puede estar buenísimo, por supuesto, pero digo, emprender está buenísimo porque te va bien, porque esto y el otro, pero tenés muchísimas probabilidades de que tu emprendimiento en X años no esté a flote, en un año, es más, tenés muchas probabilidades de que en un año no esté a flote. Pero como eso no se difunde y no se habla, entonces parece que no existe. Sí, total. Y entonces me parece que también pasa algo de esto con las redes sociales y con nuestra imagen. El otro día estaba leyendo, me pareció que como ya una locura, que hay personas que van como al cirujano, pero ya con las fotos con filtro. Y o sea, es tu propia foto modificada y yo quiero ser esta Ok. como con filtro. Cada uno puede hacer, por supuesto, con su cuerpo lo que quiere, pero digo, cómo eso cada vez más toma importancia y toma relevancia, ¿no? En cuanto a modifiquémonos en función de ciertos ideales, con la Total. frustración que puede traernos no ser eso o no Mm. lograr ser así. Y ahí coincido en el mostrar la otra cara de la moneda, más bien iba como a este otro extremo, que a veces está como estos lives como llorando, te fijas, pero como una intención mucho más, no tanto conectado con esa vulnerabilidad como genuina, sino como más bien como con el sentido de llamar la atención. Hacia allá más iba, Ah, pero bueno, coincido, no, como con todas claro, las eso, ganas y las perdía, hasta no, una eso fotito tiene. sin maquillaje de pronto, no No, estaría no, mal. eso tiene otra cosa, porque después, por supuesto, está el morbo, está como, o quiero llamar la atención, entonces me puedo hallar. No, no lo digo desde ahí, sino como de algo de poder permitirse que, no sé, que estás triste y poder Mm. publicar algo con que estés con mala cara y bueno, y también cuando estás con buena cara, porque viste que si no parece que uno tiene que estar siempre divina, maquillada, y no siempre uno está así, o sea, pocas veces probablemente, ¿no? Así que, así que bueno, Total. Y pasemos esto como a conectarlo con el mundo de las organizaciones. ¿Cómo ves esto? ¿Cuánto afecta la cultura de una organización a las personas en general? O sea, aquellos que decimos tienen un alto estándar, tienden a la perfección, tal como aquellas que a lo mejor tienen eso relativamente resuelto. ¿Cómo impacta también la cultura, lo que hacen los líderes, lo que se comunica y no se comunica respecto al error, a los fracasos? yo creo que ahí la cultura impacta muchísimo. Me parece que los dos temas, tanto el error como el síndrome del impostor, tienen una dimensión personal que necesitamos trabajar, porque es Ujú. como mi historia,
cómo las creencias que yo fui desarrollando, cómo eso me afecta en mi perspectiva de hoy, cómo hoy miro el error independientemente del ámbito donde esté, ¿no? Como, ¿cuál es ese bagaje que yo traigo? Y después, por supuesto, está el contexto, o sea, está la organización, qué pasa en el equipo, qué pasa en cada lugar. Porque, por ejemplo, me pasa hay organizaciones que, por ejemplo, o ámbitos de sistemas, ¿no? En donde dentro de todo tienen mucho más masticado en comparación con otros ámbitos el tema del error, pero de repente es como que en la empresa no terminas de encontrar como sanciones o algo que realmente diga, wow, acá le están poniendo un peso negativo al error. Pero hay personas que dicen, está todo bien, pero yo no puedo. O sea, yo no puedo admitir que me equivoqué. Lo reconocen como algo que viene y que les pase, que además lo reconocen con los hijos. O sea, digo, hay algo que yo no puedo destrabar de eso. Entonces, me parece que está bueno poder identificar lo personal. En cuanto a los equipos, lo que yo observo, y esto creo que nos hemos conocido hablando de este tema, así que probablemente coincidamos y encantadísima ahí de que lo compartamos. Yo creo que hoy hay una evolución, si miro desde el 2015 que vengo con este tema, hay una evolución en cuanto a que se habla más del tema, hay, por lo menos encuentro en muchos líderes, la intención de, bueno, quiero verlo distinto, quiero trabajarlo distinto con mi equipo. Creo que todavía no están todas las herramientas o las personas no encuentran las herramientas. Muchos líderes incluso, tienen el mensaje de, bueno, equivocarse, no digo equivocarse está bien, puede pasar, ¿y qué hacemos con eso, no? Porque podríamos hablar después de los distintos tipos de errores y demás, pero lo que no encuentran muchas veces es las herramientas. Por ejemplo, hay como mucha frustración, o sea, yo le digo a mi equipo que puede equivocarse y que podamos aprender, pero después cuando mi equipo se equivoca, me enojo internamente porque digo, ¿por qué pasó esto? Y no lo puedo manejar y no sé cómo darle feedback sin explotar, tratando. Entonces, lo que yo observo hoy es que, nada, que se avanzó, por lo menos la conciencia respecto de aquellos años que yo te decía. Me parece que todavía faltan algunas herramientas. Por supuesto, hay empresas que están en proceso de transformación y demás, y ya están como más metidas por la agilidad y hacen, o sea, retrospectivas, entonces empiezan a ver, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podríamos hacer distinto? Pero bueno, como digamos, creo que falta un poquito todavía ese camino. Es importante para mí la conciencia de los líderes y también respecto al síndrome del impostor, de los dos temas, porque creo que las dinámicas que se van dando en los equipos influyen en los resultados, ¿no? Si querés ahí compartime, no sé, vos cómo esto lo estás viendo. Sí, obvio. Comparto contigo, Ale, yo creo que hay una evolución también como mucho más desde el curso, como sé que tengo que Claro, flexibilizar, pero todavía hay muchas barreras que a mí me hacen, por ejemplo, lo típico, es como, ok, entonces ahora como líder yo tengo que avalar el fracaso y tengo que avalar la negligencia y tengo que avalar los malos resultados. Por ejemplo, está como todavía claro, eso, y es como decir, no, en un ambiente de alta incertidumbre, de alta interdependencia, que tiene que ver con la gestión del conocimiento, como son la mayoría de los trabajos, el error va a existir. ¿Qué hacemos con eso? Es lo que marca la diferencia. Pero sí veo como una sensibilización distinta, pero coincido contigo que es ya, lo tengo claro, pero ¿qué hago con eso? Dime cómo tengo que actuar. Y un poco siento yo y voy como a esto como de cómo nos enseñaron también, cómo tenemos los sistemas educativos, ¿no es cierto? Que en general no estamos acostumbrados a recibir feedback ni a darlos. Entonces, como eso también, siento que la generación millennial, pasadito para el X, nos cuesta muchísimo porque llevamos años arrastrando pautas muy distintas. Entonces está muy en el mindset como alguien de buen desempeño tiene menos errores, no uh-huh. debería equivocarse. Entonces, coincido, se sabe, hay como una tendencia a, pero es como, ok, ya entiendo lo que hay que hacer, no tengo idea cómo lo hago. Y coincido que pasa también como porque
sin duda, creo que en eso coincidimos, que pasa por un cambio también personal. O sea, si yo no empiezo a ser más autocompasivo conmigo mismo, si no empiezo a trabajar eso en la interna, difícilmente voy a poder actuar de manera distinta en lo laboral. Y ahí nace este ejemplo que tú pones. Claro, yo lo sé, lo converso con el equipo, pero bueno, ocurre un error y ¡pah! Sale el diablo en mí. Porque justamente no hay un cambio también de mentalidad a nivel individual. Sí, tal cual. Creo que por lo menos hemos avanzado, pero me parece que faltaría, y esto de la revisión individual me parece fundamental, porque muchas veces la invitación es a tengamos una charla de 1 hora y con 3 tips o con X tips para, digo, en las empresas, ¿no? Para esto. Entonces me parece que está bueno aclarar que no es un cambio de 1 hora y 3 tips, porque si fuera 3 tips es algo súper estandarizado, no sabemos desde dónde parte cada uno. Obviamente que cuando nosotros vamos a alguna empresa vamos a tener un contexto y demás, pero creo que es interesante traer a la conciencia que es un cambio más profundo, como dijiste vos, desde qué percepción teníamos desde cuando éramos chicos, y esto no quiere decir que vamos a hacer terapia ni nada de eso, ¿no? Pero Nunca entender está el de más, nunca está impacto. de más, hay que decirlo. No, no, por supuesto, pero digo, entender el impacto que esto tiene, que no es algo de que vamos a hacer una receta, sino que hay un trabajo y un poner y sobre todo en los líderes, ¿no? No es darle una charla a mi equipo, porque esto también me ha pasado, una charla a mi equipo, pero yo no necesito estar o no voy a estar. No, venite, porque tenemos que estar todos de acuerdo en de qué hablamos, lo que vos decías, en que si nos equivocarse está bien, equivocarse está mal, qué tipos de errores vamos a permitir, qué tipo de errores, y la verdad es que no está bueno tener, y qué vamos a hacer con eso cuando pase tal tipo de error, cuando pase tal tipo de error, o sea, de una conversación mucho más abierta, que después queden las reglas del juego claras. Totalmente de acuerdo. Y hoy día se me ocurría pensar en estos líderes que hoy día están con esta mentalidad, que hoy día a lo mejor trabajan esto a nivel de equipo, pero que a nivel cultural, a nivel organizacional, estamos todavía en la prehistoria, digamos. Entonces, cómo dar un aliento a aquellos que, por ejemplo, con su equipo logran tener retrospectivas, logran tener un feedback continuo, logran aprender efectivamente ese error, logran además a lo mejor tener las consecuencias que tienen que tener los actos, pero tienen un sistema en el que no está hoy día a la par de eso. Ese líder podrá como ser sostenible en el tiempo cuando tiene una jefatura que a lo mejor cuando él se equivoca o alguien de su equipo lo recrimina, lo castiga y qué sé yo, pero en su equipo logra mantener a flote esto. ¿Podrá ser sostenible eso, por ejemplo, en el tiempo? Yo creo que iba a depender mucho de esa persona que está liderando y también digamos, de la parte de arriba de la organización, ¿no? De quiénes son. No me parece que haya una resolución única. Me parece que hay muchas personas que están en posiciones intermedias, tal vez, que son, yo digo, a veces es como el fusible, quizás. Sí. Porque, bueno, yo entiendo, me copa esta mirada, pero la verdad es que me doy vuelta y no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, también a veces es hasta cuándo esa persona va a estar ahí o cuándo va a decir, me voy a otro lugar más afín a mí. Sobre todo hay personas que lo tienen bastante trabajado el tema. Entonces, tal vez se encuentran como, bueno, esta cultura no es para mí. Entonces, hay una alerta para la organización. Me parece que también acá hay, pensando en la organización, es si la organización se está dando cuenta o no de esto. Porque no es lo mismo una organización que dice, ok, yo quiero trabajar distinto a los errores, pero no estoy sabiendo cómo hacerlo y quizás los directores o las personas vienen de una cultura anterior y no estamos encontrando cómo hacerlo, pero hay una intención de cambio que las que no. Porque quizás en donde hay una intención de cambio algo se puede hacer y una intención real de cambio. No hablo del, viste que ahora está el pinkwashing, el greenwashing, el error washing. Podríamos decir el error washing. Porque es como que digo que está bien equivocarse, pero a la primera que te equivocas, chao. O sea, te castigo. Entonces, si la empresa tiene una intención real de hacerlo y se da cuenta y el tema es que no sabe cómo hacerlo, tal vez ese mando medio puede sostenerse en el tiempo tratando de abrir posibilidades. Ahora,
Si no, a veces digo, es navegar contra la corriente y es demasiado costoso también para esa persona. Y si la intención no está, bueno, no, yo creo que a veces no, no sé, esto más pensando en estas personas que están ahí en el medio sosteniendo un cambio que no hay intención de hacer, bueno, ahí no sé si darle esperanza o decir que busque otro camino. Total. Y pensando en esto mismo, en estas organizaciones que hoy día como que no se han dado cuenta, alguien se podría estar preguntando, ya, pero hoy día, ¿por qué yo tengo que tener, por qué tiene que ser un tema dentro de la organización el manejo del error? ¿Qué le podríamos decir? Porque es importante trabajarlo. Sí, a ver, por un lado yo creo que entender en qué contexto están, hay empresas que todavía, igual creo que en el último tiempo la mayoría de alguna forma algo les pasa con esto, ¿eh? Pero sí, quizás en años anteriores me encontraba pero nos va bien. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo distinto? Y si acá no nos equivocamos y demás. Entonces, la primera es, ojo que si estamos necesitando cambiar o actualizándonos, mejor hacerlo mientras nos vaya bien, porque cuando empiece a ir mal, ahí, o sea, quizás nos hundimos, como pasó con muchas empresas en la pandemia, ¿no? También. Entonces, si estamos bien, bueno, no nos compremos, porque el éxito puede ahí convertirse en una trampa, ¿no? Hoy me va bien y yo creo que no tengo nada que cambiar. Bueno, veamos si es así. Y si vamos a necesitar cambiar cosas, vamos a necesitar hacer nuevos productos o lo que sea, necesitamos trabajar sobre la innovación, y la innovación trae sí o sí la posibilidad de una falla o de que las cosas no salgan como esperamos. Entonces, ahí hay que trabajarlo. Después, algo que me parece que está bueno es traerle a las empresas que con esta idea de que acá, digamos, los errores, o está todo controlado con el tema, o no tenemos muchos errores, que no se hable no quiere decir que no exista. O sea, que no estemos hablando de eso, que no sea un tema de conversación, no quiere decir que no esté pasando cualquier cosa o que no pueda, yo digo, explotar todo, ¿no? Porque digo, a veces, ¿cuántas veces los grandes accidentes, por ejemplo, no tienen que ver con un montón de fallas, un montón de situaciones que dieron aviso de que algo no andaba bien, hasta que en algún momento eso fue notorio, pero mientras tanto nadie hablaba del tema, ¿no? Entonces, esa situación o esa sensación de control o de falso control, me parece que está bueno revisarla, porque los equipos de alto desempeño probablemente hablan mucho de sus errores. No es que tengan más errores, pero hablan mucho. Esa es la diferencia. Entonces, creo que es traer un poco a la conciencia. Después sí, creo que nadie va a cambiar, o una empresa no va a cambiar si sus directivos no quieren, si consideran que llegaron hasta ahí, y con esos también, pero me parece que está bueno concientizar sobre estos temas, que no se suelen hablar tanto. No se suena hablar porque, tal como tú lo mencionabas, es como, no es la parte glamorosa. A todos nos gusta hablar del éxito, de la reputación, ¿no es cierto? Que nos ganamos este premio, este reconocimiento, que es la luz, pero no nos gusta, no nos acomoda hablar de la sombra. Y ahí coincido, si la capa máxima que toma de alguna manera decisiones no está convencido, ni siquiera hay como, podría ser como un beneficio de la duda, se vuelve complejo hacia abajo, porque al final las políticas, las prácticas, las estructuras se vuelven muy limitantes como para sobrevivir con una mentalidad distinta. Bueno, yo creo que es fascinante, yo creo que también ahí lo conecto como con el aprendizaje. Hoy día estamos en un mundo tan convulsionado, tan distinto, sobre todo post pandemia, que hoy día es difícil que una organización sobreviva si no logra aprender. Yo pongo siempre el ejemplo, en algún minuto tenía jefaturas que eran, lo primero que preguntaban cuando ocurría un error era, dime quién fue. Con estas ganas de ahorcar a esta persona al frente de todos, matarlo. Muchas veces con desvinculaciones incluso de por medio, como una suerte de, mira, esto es lo que te puede pasar, esta es la consecuencia, teme, no lo hagas. Yo decía, lo único que aprende el mundo es a tener miedo, o sea, ¿qué incentivo voy a tener yo a decir, jefe, me equivoqué, si sé que me pueden colgar, digamos, o no sé, matar en la hoguera? Entonces, conectando con esto que tú decías, que no se hable de eso no quiere decir que no exista. Es como también nos hacemos conscientes de que, claro, en ese minuto, aparte que el mundo aprende solamente a tener miedo, también nos perdemos la capacidad de aprender
Como, Ujú. porque volvemos a repetir una vez y el mismo error, porque no hablamos de eso, no sacamos, Claro. no estrujamos la O aprende experiencia. otra cosa, que es ocultarlo, Mm, o a diseñar estrategias para que parezca que no pasó. mm, Y eso es como interesante, porque fíjate que la energía se va para un lugar que como empresa no está bueno, o sea, no es interesante que la gente, eh, digamos, ponga su tiempo para ver cómo hace para que no se sepa porque lo van a echar. Y yo he conocido casos en donde eso pasaba, o sea, que deliberadamente se hablaba de cómo hacemos para que no se entere alguien de que esto pasó. Entonces, vos fíjate, o sea, en lugar de abrir la conversación y que se sepa lo más rápido posible para ver qué hacemos con esto, no, directamente tratemos de que esto quede acá, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, el aprendizaje, o sea, es como que los incentivos están puestos de una forma incorrecta o poco saludable para la organización. Me encanta y también pensando como en la salud mental de esas personas. O sea, si yo toda mi energía está en eso, seguramente como hablábamos al inicio, la amígdala, ¿no es cierto? Que este centro que de alerta que tiene nuestro cerebro, claro, todo el tiempo va a estar como, este es un lugar en el que tienes que estar totalmente como activo, alerta, porque es un espacio que te pueden pasar cosas malas. Y totalmente eso va en contra del desempeño, en contra de la creatividad, en contra de la colaboración. Eh, Súper fascinante el Sí, tema. y ahí lo podemos vincular, digo, con los dos temas que trabajo, porque las personas lo que empiezan a aprender es a como a ser alguien más o alguien que no son o a tratar de mostrar, de ponerse como una coraza, a no poder mostrarse en cuanto a tener dudas, en cuanto a decir que se equivocaron, que tienen que protegerse de alguna forma. Entonces, lo mismo cuando uno habla del síndrome del impostor, ¿no? Cuando la persona no se siente segura de mostrarse tal cual es, porque cree que no es suficiente, o cree que debería saber más de lo que sabe, entonces no puede preguntar. Entonces terminamos en organizaciones y en equipos en donde las personas no se pueden mostrar. Y finalmente hoy que las organizaciones hablan tanto de diversidad y de que queremos tener opiniones de personas con experiencia distinta y todo eso que se hace tanto trabajo no aparece, porque las personas tratan de ser alguien que encaje en ese molde y en ese modelo que la empresa está proponiendo, ¿no? Aunque bueno, a veces, digamos, hoy las empresas en algo entiendo que se están dando cuenta de que esto está pasando. Mm. Súper, para aquellos que no han escuchado mucho el síndrome del impostor, ya adelantaste algo. Pensemos, esto es algo que se da siempre, les pasa a todos y a todas. También muchas veces se escucha que se da más en mujeres y en hombres. ¿Es así? ¿O hay grupos que tienden más a tenerlo? Cuéntanos un poquito ahí para que por primera vez escuchan el concepto Dale. del síndrome del impostor. Rápido, el síndrome del impostor es como la idea de que somos un fraude, de que no estamos a la altura de las circunstancias, eh, y ahí aparece como la sensación y el miedo de que vamos a ser descubiertos, porque no hicimos las cosas lo suficientemente perfectas, porque no sabemos todo lo que teníamos que saber, porque no nos salió tan fácil como nos tendría que salir. Por eso es que somos un fraude y supuestamente sentimos que estamos engañando a las personas. Y ahí está conectado un montón el miedo a equivocarse, porque si yo me equivoco, entonces voy a confirmar bueno, que realmente soy un fraude, que estaba engañando a la gente, ¿no? Entonces, fíjense todo el cuento ahí que tenemos internamente. Entonces, esto es el síndrome del impostor y, y aparece, digo, aparece en varones y en mujeres. Si bien se empezó a estudiar en mujeres en un inicio, hace como 40 años, hoy la verdad es que varones y mujeres lo sienten, sí tiende a ser más restrictivo para las mujeres. Eso sí, por cuestiones culturales que podríamos desarrollar en otro capítulo o en este, pero digo, lo sienten los varones también, no es que, no. Perfecto. Y hoy día, ¿qué impacto puede tener eso? Me imagino que, bueno, yo siento que mi síndrome de impostor es un trabajo a diario, digamos, el presente para mí totalmente. Y tal como hablábamos con el error, que están súper relacionados, es cómo yo voy trabajando constantemente para hacerlo consciente. Pero pensemos hoy día que alguien diga, oye, ¿sabes que a mí me pasa eso a veces? Como, ¿qué le podríamos decir en torno a cómo trabajarlo? ¿Se puede trabajar o no? Y también pensando en el mundo de las organizaciones, si tiene un impacto o no y cómo lo podrían trabajar aquellas personas. Ok,
por las dudas, con una pregunta larga, después vamos por partes. Apuntame. Dale. Entonces, sí, se puede trabajar, por eso está bueno que las personas puedan identificar esto, que no es, o sea, no es que yo soy un fraude y es una realidad, sino que tiene que ver con un cuento que me estoy contando, con una historia de mí que me estoy contando y con creencias que tengo. Yo mencioné algunas, como debería ser todo perfecto, las cosas me deberían salir fáciles, debería saber todo, o por ejemplo, otra que es contraria, que yo la desarrollé en mi libro porque no la había encontrado en ningún lugar, pero es que yo me siento un fraude si no me sacrifico, si no me esfuerzo un montón, ¿no? Entonces también siento que mi trabajo no vale, o si siento que no soy lo suficientemente innovadora, o sea, yo creo que todo el tiempo tengo que estar haciendo algo distinto, y si no lo hago también me siento un fraude, o sea, hay creencias que van apareciendo bastante en los talleres que tienen peso. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es una creencia, ahí también entonces lo puedo trabajar. Me parece que eso es fundamental. ¿Cómo? Bueno, habrá un camino a recorrer por cada creencia porque son bastante diferentes, pero me parece clave eso, que quizás algunos tips podría decir en general, porque creo que lo importante es trabajar la creencia, pero primero poder darnos cuenta que esto es algo que no es una realidad, sino que es algo que existe y que tiene que ver con la forma en la que yo estoy interpretando el mundo. ¿Cuántas veces hay otra persona que ante una misma situación no se siente un fraude? ¿No? Yo siempre pienso en cuántas veces tal vez, o Pau, te puede haber pasado, ¿no? Que te dicen de dar un taller y vos decís, no, me parece que no estoy suficientemente preparada. Y después hay otra persona que lo da y dices, pero por favor, o sea, yo podría haberlo dado, no sé, 10 veces mejor. Bueno, pero la otra persona no se sintió un fraude o se sintió un fraude, igual se presentó, ¿no? Entonces tiene que ver mucho cómo interpretamos las situaciones. Pues me parece que es clave empezar a compartirlo con otras personas, porque uno se siente como muy solo en esto. Uno de los mayores hallazgos en general en los talleres es que cuando la persona como que ve a otro y dice, pero entonces no estoy sola, te pasa a vos, o en las empresas, ¿no? Cuando en un mismo equipo, los que se dan cuenta que en algún momento todos se sintieron así, o sea, en distintos momentos, ¿no? Pero digo que, y es como, wow, entonces no me da tanta vergüenza, porque al fin y al cabo nos pasa a todos. Entonces creo que poder compartirlo, no quiere decir abiertamente a todo el mundo, sino empezar a tener algunas personas cercanas con las que charlarlo, me parece que eso está buenísimo. Algo que hay que trabajar siempre es el vínculo con el error, es algo de lo que estuvimos hablando, ¿no? Cómo para mí es equivocarme, qué me digo yo cuando me equivoco, si me estoy castigando, si me estoy diciendo que, bueno, me equivoqué, listo, soy un fraude, soy un fracaso, soy un desastre. Si esa es la forma en la que yo me vinculo con el error, el síndrome del impostor todo el tiempo está creciendo. Entonces, trabajarlo como y empezar a poder vislumbrarlo como una parte más de la vida, ¿no? Vos hablabas de la compasión, de que no es que soy un fracaso porque me equivoco, soy una persona, de que si estoy innovando va a pasar, todo ese tipo de trabajo que primero es más de concientización y de revisar qué me pasa a mí, eh, también, ¿no? Creo que hay un trabajo súper importante con el poder reconocer cuando las personas me felicitan o me elogian el valor de mi trabajo, ¿no? Que siempre como que lo dejamos de lado, no fue nada, viste, como, no, bueno, como, esas evasivas como que nos cuesta, sí, gracias, ¿no? Sí, gracias, lo hice yo, estuvo bueno, nos cuesta un montón. Entonces, yo siempre invito a eso y me lo han escuchado 85 veces, pero me parece que es muy poderoso el poder parar ese relato interno de no me lo merezco, no lo hice yo, y es decirle a la otra persona sí, gracias. Y frenarme y no decirle que no es mérito mío, que no fue mucho trabajo y todo eso. Porque es como empezar a practicar un diálogo distinto conmigo, interno y sobre mí también, digo, ¿no? Para con otros, en donde yo todo el tiempo me estoy desvalorizando. ¿Por qué? O sea, me estoy desvalorizando. Así que creo que y por supuesto hay un montón de cosas más que uno podría hacer, y ya te digo, mucho más profundas, sobre todo trabajando sobre las creencias, sobre cómo me tomo las opiniones de los demás, sobre cómo me comparo con la gente. Eh,
hay como un montón de factores que uno puede empezar a trabajar entendiendo cuál es el que más, o cuáles son los que más te están afectando también. Porque no somos una copia, o sea, cada uno tiene algo que lo puede estar limitando o afectando más. Sí, me encanta y sobre todo resuena mucho con esto de el crear esa comunidad, digamos, donde puedo hablar de eso que me pasa y resueno con otros, porque muchas veces como, ¿verdad? Tú sí, porque además a veces uno se muestra mucho más segura de lo que es. ¿No es cierto? Uno se pone como una careta de súper segura, yo estoy aquí, y claro, cuando hay otro que te dice, ¿tú de verdad te pasa eso? Es como, te saca un peso de encima porque para eso también hay que tener mucha energía. Así que confío Claro. mucho y también imagino la potencia que podría tener eso en los equipos, digamos, como esa conexión con lo genuino y con esa vulnerabilidad y con estoy contigo en esto, como que debe ser muy Es bacán. es muy lindo lo que sucede cuando se trabaja en equipos. Eh, Porque las personas, primero que empiezan a verse desde otro lugar, ¿no? Incluso es una de las cosas que te dije al inicio cuando quienes lideran los equipos hablan de esto, ¿no? Porque, por Total. ejemplo, me ha pasado en equipos donde hay personas que ingresaron hace poquito y entonces ven a la gerenta de marketing, ¿no? Y es como que de repente y le dicen, pero no puedo creer que a vos también, ¿entendés? Porque Sí. que tenés 20 años, que estás súper posicionada y todo eso, y es como que está muy bueno lo que se genera en cuanto a mirarse distinto, ¿viste? Ya se sale de yo soy el rol tal y yo soy del rol tal, sino que como que nos miramos y somos personas y nos pasa y nos pasó y nos va a pasar. Y además de eso, para mí es interesante trabajar en las dinámicas que se generan en el equipo que pueden estar potenciando el síndrome del impostor. Mm. Porque para mí eso es valioso. O qué podríamos hacer para disminuir el síndrome del impostor también, ¿no? Por el otro lado. Es como, no sé, si todos tenemos dudas, cuando hacemos una reflexión individual, sale que todos tenemos dudas sobre tal cosa, pero no lo decimos, porque a ver si vamos a quedar mal. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos dudas sobre esto y quizás tenemos que pedir ayuda y pedir no sé, un curso sobre tal cosa. Ojo, no estoy avalando acá el pedir cursos eternamente, ¿no? Para la mejora, Porque eso todo se también. arregla con una capacitación. No, no, claro. No, porque si no está esto del, viste, de que siempre necesito un curso para lanzarme a hacer algo. No, no lo decía Exacto. con esa idea, sino de que quizás hay cosas que necesitamos para avanzar como equipo que no las estamos viendo, porque todos tenemos miedo de decirla por sentirnos un fraude, por ejemplo. Mm. Entonces hay cosas que podemos hacer concretamente para trabajar juntos o cómo entre todos estamos potenciando esta idea de que deberíamos hacerlo perfecto. Entonces, no sé, nos quedamos todos trabajando hasta la 1 de la mañana o rechequeamos un montón de veces las cosas, pero a la vez estamos todos cansados de eso porque ya no queremos chequear 10 veces el mismo informe. Y te lo digo así, y me ha pasado estar quizás directamente un taller dedicado a, no sé, la creencia de la perfección, por ejemplo, y de Mm. cómo en el equipo hay cosas que estamos haciendo que terminan fomentando mucho esta duda sobre nosotros mismos, pero la terminamos potenciando entre nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para disminuir eso, pero también atender a la necesidad de que, por supuesto, no vamos a mandar un informe sin ninguna revisión? Entonces, ¿cómo Claro. logramos ese equilibrio? Claro, claro. O sea, ¿cómo logramos ese equilibrio? Y para mí son conversaciones súper interesantes porque abren algo que no se estaba conversando y que, bueno, creo que después si se logra sostener esos espacios, es como que hay otro tipo de conversación. Yo siempre les Mm. digo, bueno, a ver, ¿qué puede hacer cada uno con esto? ¿Cómo cada uno se puede hacer cargo de que esto se pueda mantener, ¿no? Pero salen un montón de acciones concretas, es súper interesante, súper Hermoso. interesante. Ale, pensemos en alguien que está escuchando esto del fracaso, del error, el síndrome del impostor. ¿Qué sugerencia de autor, libro? Por supuesto, también pasa tu dato de tu libro. Eh, como qué cosas, dónde puede encontrar material para profundizar un poquitito más, para animarse también a experimentar a lo mejor dentro de ese espacio laboral. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? A mí, uno de los libros que
me ha abierto muchísimo la cabeza en su momento, es Mindset, de Carol Dweck. Me parece un libro de cabecera para arrancar a entender cómo puedo ver los errores de una forma distinta, cómo puedo verlos como parte del proceso de aprendizaje, cómo un error no me hace un fracaso. Para mí ha sido un libro que tal vez no es muy operativo en el sentido de que no te doy 3 tips, como decíamos antes, pero a lo largo del libro te lleva a ver las cosas de otra forma. A mí me gusta muchísimo. Después me gusta mucho también La organización sin miedo, de Amy Edmondson. Me parece que ese sí es un libro más que habla de la seguridad psicológica y tiene como más paso a paso, si se quiere. Entonces, como para trabajar en equipo y demás. No lo veo tanto a nivel personal, tal vez lo veo como más, o por lo menos, viste que cada uno ve el libro, le toma un enfoque, por lo menos a mí me sirvió como más a nivel equipo. Y bueno, después si quieren leer el mío, lo pueden leer, por supuesto. Vamos a dejar después los Vamos a datos en las notas. es cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, y que tal lo pueden encontrar en toda Hispanoamérica. Lo pueden encontrar en Chile, en México, en Colombia, en España, así que en Uruguay, no me quiero olvidar, en Perú, en todos lados. Y en Argentina, ¿no? Maravilloso. Y también tu página web, vale, que tiene mucha información. Entiendo que también tienes tus cursos online, tus coaching y tus cosas. Así que también vamos a dejar ahí Dale, dale, las coordenadas. después dejan ahí, todo en Ale Marcote, ahí encuentran toda la info. Buenísimo. Digamos que tuvieras que hacer un llamado a la acción, un poco también de todo lo que hemos venido hablando, para que las organizaciones logren esta rehumanización o conectarse con lo más humano. ¿Cuál sería ese llamado a la acción que te gustaría dejar? Yo creo que tienen que ver con alinear el hacer con el decir con el hacer. Porque creo que eso es lo que hoy, por lo menos en mi vivencia, está causando mucho ruido, que es que están tal vez dándose muchos discursos y muchas comunicaciones de equivocarse está bien, equivocate y aprender y demás, pero como no se, quizás en algunos lados hasta no se ven ciertos esfuerzos por que eso cambie, creo que eso está generando mucho ruido y mucho dolor en algunas personas, sobre todo lo que yo te decía antes, ¿no? Tal vez personas mando medio que tienen que responder digamos, a lo que les dicen, pero también no tienen herramientas para responder a su equipo y bueno, eso creo que está generando bastante cortocircuito. Entonces, digo, alinear el decir con el hacer porque hay mucho esfuerzo en hacer buenas campañas en el decir, en comunicación interna, hasta en comunicación externa, en LinkedIn, ¿no? De cómo del error y del trabajo sobre el error, pero en los equipos a veces eso no llega y me parece que eso puede causar bastante daño, ¿no? En cierta medida, porque las personas terminan descreyendo de que eso pueda ser una realidad. Total, total. En el fondo es como la expectativa versus la realidad. Por último, sé Claro, transparente. Dime que no lo vas a bancar, claro, pero no me digas sí, algo que no eres. Total. Mira, exacto. y tomando con lo mismo, nosotros tenemos un apartado que se llama la pregunta intrigante. Entonces, como quiero invitarte a que tú seas protagonista del diseño de la entrevista del próximo invitado o invitada. Y así vamos haciendo una aposta, ¿ya? Entonces tú por mientras piensa en una pregunta que quieras dejar para el resto que responda en vivo. Y también te va a tocar a ti responder la que nos dejó Luz en el último episodio y que ella un poco tiene que ver con lo que venimos hablando. Decimos hoy día los líderes, los mandos medios están siendo bombardeados y acá les decimos al menos en Chile el jamón del sándwich. Ya están en la mitad, ¿no es cierto?, lo que quiere el negocio Sí. y lo que quiere su equipo. Entonces la pregunta que ella te quiso dejar es, ¿cómo los cuidamos? ¿Qué se te ocurre a ti que podemos hacer? Tanto pensando a lo mejor en áreas de recursos humanos, pero también pensando en las personas que trabajan en organizaciones en general. ¿Qué cuidado podríamos tener con estos liderazgos que está difícil, digamos, hoy día? Muchas veces no son tan mirados en cuenta, es como, no, es un mando medio, ¿no es cierto? Es como casi como, pero al final son los que están moviendo y están ahí como esta bisagra. Mm, ¿Qué se te ocurre que podemos decir? A mí algo que se me ocurre es preguntándole qué necesitan, por ejemplo. Porque
estoy pensando en algunas experiencias, ¿no? De quizás personas que yo digo como, ¿y qué, no sé, cuál es el tema, por ejemplo, respecto de los errores? Y que, no sé, tengo miedo a dar feedback o tengo miedo a decirle a la persona y que la persona se sienta mal, o sea, que no tienen ciertas herramientas. Pero después a mí me dicen en la empresa, pero ya les dimos feedback, ya les dimos el curso de feedback, o ya dimos. Pero la persona no tiene las herramientas o no, o quizás hizo el curso, pero no sabe específicamente sobre ese tema o no. Entonces siento que quizás se les piden cosas, como decís, quedan ahí en el medio del sándwich, que se les piden cosas y no tienen como algo concreto o un entrenamiento concreto sobre algunos aspectos que terminan siendo bastante dolorosos, ¿no? Porque esto que yo cuando te hablaba de incluso de la frustración, del enojo, es muy poderoso lo que aparece cuando hacemos como una especie de mapeo y aparece esto respecto del error. Internamente estoy frustrado, estoy enojado, no sé qué hacer con mi equipo, no sé cómo decirle ya que, ¿no? Y entonces me parece que escucharlos y preguntarles, pero concretamente, qué es lo que están necesitando, eh, porque si no, creo que están siendo bastante tironeadas algunas personas y no encuentran cómo hacerlo. Entonces eso creo que produce un alto estrés. Lo que aparece en los talleres es esto, estoy cansado, estoy agotado, estoy totalmente estresado, estresada, y bueno, y claramente estar liderando con la frustración, liderando a un equipo, pero desde la frustración y desde el enojo, eh, quizás es poco sostenible en el tiempo, además para los resultados que quiera conseguir la empresa. Buenísimo, me Entonces, encanta. Súper, gracias Ale. Me acordé también de un artículo que hace poquito sacó McKinsey, que lo vamos a dejar, que también habla de la importancia como de estos mandos medios ahí para complementar. Vamos, deja tu pregunta entonces, ¿de qué te gustaría? Tú puedes elegir lo que sea, que te cuenten una experiencia, resolver alguna inquietud. Y no sabemos tampoco quién va a ser, así que bueno, lo dejo así. Estaba pensando algo respecto a la transformación, ¿no? Como desde su historia personal, ¿cuál ha sido su experiencia más transformadora? oh, qué buena pregunta, me Oh, encanta. veremos qué sale. ¿Y a quién le toca? Atenti, atenti, al próximo invitado. Ale, lo he pasado genial. Me gustaría ir cerrando y te pido que construyamos un resumen, a ver qué se nos ocurre. Empecemos a pimponear, a ver cuáles son como las ideas claves que nos han aparecido. Ok. Se, se me viene el tema de la vulnerabilidad. No hemos dicho esta palabra, pero creo que estuvo surfeando todo el encuentro. Entonces creo que la vulnerabilidad de los líderes y o de las personas que lideran como una clave para, para la transformación en las organizaciones. También con esto que me encantó del cómo generar, me quedé con la comunidad, como de cómo abrir estos espacios, justamente conectarse con esa vulnerabilidad en un espacio psicológicamente seguro, de cómo a mí también me pasa esto, qué aliviador puede ser. Y lo conecto con otra cosa que tú también comentaste, que es hacia dónde estoy dirigiendo la energía. Creo que eso es súper potente. Estoy dirigiendo mi energía justamente a evitar, a ocultar el error o a ocultar este síndrome del impostor o esta ansiedad que me genera el no ser lo suficientemente bueno o buena, o la estoy justamente guiando más a la innovación, a la experimentación, eso también me quedó. Sí, estaba pensando esto último que hablamos de alinear el decir y el hacer en las organizaciones y también lo podríamos llevar entonces a quienes lideran, en que se vean a sí mismos si lo que están diciendo, por ejemplo, respecto a los errores, es lo mismo que están haciendo. Porque a veces dicen, no logro ver el resultado que quiero, no logro que mi equipo innove lo suficiente, entonces, ¿qué tan alineado está lo que están diciendo con lo que están haciendo? Súper. Y yo con eso conecto con el punto al inicio, que es como con este proceso personal, ¿sí? Si bien decíamos, no implica necesariamente pasar por un proceso terapéutico, aunque yo como psicóloga le recomiendo a todos al menos tener en la vida un proceso terapéutico, al margen de eso, eh, el poder conectar también con un viaje personal. Creo que esto no es solamente del decir, porque si no, ahí yo creo que es donde se genera esta incoherencia, donde claro, en mi casa soy súper rígido y, por ejemplo, a mí me ha pasado que con mi hijo yo
claro, tengo una mentalidad, fui criada como en una cosa mucho más estricta respecto a eso, y hoy tengo que serme súper consciente para no transmitirlo. Si esa coherencia entre lo que yo soy, digo, y en el ámbito laboral, familiar y personal, es difícil que se puedan sostener, y ahí creo que aparecen estas inconsecuencias de las que hablábamos. Entonces, esto como de esta transición de un viaje personal, creo que también me quedo con mucho con eso. Ujú. Y a mí No sé si hay algo más. Sí, sí, no, dale. una última que me quedaba es esto de revisar las etiquetas, porque es algo que creo que siempre está bueno. En qué me digo yo cuando las cosas no salen, porque también puede ser que lo diga de otras personas, ¿no? ¿Qué me digo de mí cuando no funciona, cuando me equivoqué? Y entonces también qué me estoy diciendo de otras personas, porque creo que eso habla mucho de cuál es la mirada que yo tengo respecto de equivocarme, eh, y también las acciones que voy a poder hacer o no, en consecuencia, ¿no? Entonces, y la emoción, esto de la frustración, del enojo, porque claro, soy un desastre ahora, me debería haber salido, entonces me siento enojada, frustrada, y con lo cual eso es algo que para quien está liderando un equipo probablemente no esté siendo saludable, para el equipo no sea saludable. También me haga sentir un fraude muchas veces, porque ya ahí expliqué la rueda del síndrome del impostor, así que también revisar eso. Bacán, muchas gracias, Ale. Déjanos tus coordenadas, cuáles son las vías que prefieres que te contacten, justamente para ver a quién se quedó. Digo, a ver, esta Ale me llamó la atención. Me pueden encontrar en mi página web, alemarcote.com, en LinkedIn, Alejandra Marcote, en Instagram, alemarcote, y creo, y bueno, y ahí tienen también en mi YouTube, que es Alejandra, creo que está ahora como Ale Marcote, y bueno, y está toda la información. Ya con esas redes me Buenísimo. encuentran. Y vamos a dejar también las notas con todas tus coordenadas y también el link al libro. No sé, Ale, por mi parte agradecer nuevamente por segunda vez esta entrevista. Esta vez sí la pudimos grabar, sí la vamos a terminar. Agradecer la buena onda. Sé que has estado con temas de salud, con agenda bien complicada, pero te hiciste el tiempo para poder estar. Yo te dije, tú estabas en mi wishlist hace mucho rato. Yo escuché también tu podcast hace muchos años atrás, y fuiste parte también de decir, ¿sabes qué? Me voy a atrever. ¿Y qué tanto? Así que agradecerte la humildad, la claridad, la generosidad de participar en mi podcast. No sé si tú quieres dejar algunas palabras de despedida. Estoy encantada, la verdad es que desde que te conocí, Pau, que nos conocimos en un congreso, ¿no? Justamente En un hablando congreso. en un panel sobre el miedo y el error, la verdad es que pegamos una onda genial, así que encantadísima de haber estado acá en este espacio, y la verdad que fue como, estaba tomando un café con una amiga, así que encantada, y espero que les sirva a todas las personas que lo están escuchando. De todas maneras que sí. Muchísimas gracias. Y para ustedes, si te gustó el episodio, ayúdenos a difundirlo, dejando un comentario. También se pueden suscribir o calificando el podcast. Además, compartirlo en las redes sociales también está buenísimo. Mantengámonos en contacto. Ya sabes que en mi LinkedIn me puedes buscar por Paola Canessa. Juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos. Y los esperamos en el siguiente episodio.